Stephen Hawking, mente brillante, sin duda que se dedicó a estudiar el universo, y hoy sí que vamos a hablar aquí un poco más de su vida, de su legado, de lo que viene ahora que ya no está, con nuestro invitado David Tovar, codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional. David, bienvenido, y me imagino que usted, que hace parte de la comunidad científica, pues debe estar muy triste por esta pérdida. Pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, y efectivamente anoche yo creo que todos estamos en shock cuando nos dimos cuenta que efectivamente lo que durante muchísimas veces había sido como un chiste, una broma, porque a Hawking lo mataron muchísimas veces. En redes sociales con noticias que eran mentira. Ya anoche, cuando se publican las primeras noticias que efectivamente habían hecho el anuncio en prensa, pues sí nos tomó por sorpresa y fue bastante duro para varios de nosotros que hemos seguido como la trayectoria investigativa, y que Hawking, más que un referente científico, ha sido también una inspiración como ser humano, ¿no? Sus legados ya lo veíamos en los diferentes informes que presentábamos, demasiados. Pero uno podría decir que la teoría del Big Bang, sin lugar a dudas, es el mayor de todos. Digamos, o sea, realmente es un conjunto de cosas. El aporte de Hawking, desde, digamos, lo más relevante, ha sido tal vez el tratar de unificar los diferentes tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza. Uno de los avances más grandes que se ha podido, digamos, efectuar en la física moderna recientemente ha sido esa teoría del todo, unificar las fuerzas fundamentales en una sola ecuación que sea simple, como decía Einstein, una ecuación hermosa que pueda explicar todo el universo que conocemos. De las 4 fuerzas fundamentales, 3, que son la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética, actúan a nivel molecular, a nivel atómico o subatómico. Y la fuerza gravitacional, que es la 4ª, ya actúa a escalas mucho más grandes. Entonces, trabajar una teoría cuántica del campo gravitacional, encontrar tal vez la partícula que interactúa a esas escalas microscópicas, cuando esa fuerza, que es la que actúa, digamos, que ejerce gran efecto en cuerpos grandes a nivel galáctico, planetario, etcétera, esa partícula que unificaría todo, ha sido como el santo grial de la física. Sí. Y Einstein trabajó sus últimas etapas de su vida en esa teoría unificada, y Hawking también, y los agujeros negros, Big Bang, expansión del universo. Toda la cuestión de cosmología ha sido, digamos, como el pilar fundamental de las investigaciones de Stephen Hawking. ¿Y cómo caló David en su momento su teoría cuando él le dice al mundo que el universo no fue creado por Dios? Eso siempre cala mal, sí, en países ortodoxos o en países cuya religión, digamos, tenga siempre una creencia en Dios, ¿no? Pero si bien eso va más allá de lo espiritual y de la evidencia científica y de muchas otras concepciones, pues es algo muy, digamos, de creencias de cada quien, ¿no? Es decir, si bien Hawking mostró, y científicamente se ha evidenciado que que no se necesita un Dios para poder explicar la creación del universo, no quiere decir que esto, digamos, sea una condición sine qua non para que no las personas creyentes no sigan creyendo. Sin embargo, eso, digamos, es una cuestión muy personal, científicamente hablando, y aquí hago pues muchísimo énfasis en que, si bien no hay evidencia, entender el universo y saber cómo se comporta, cómo evoluciona, cómo ha ido cambiando en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Es una cuestión netamente física, astrofísica, astronómica. Y pues Hawking, efectivamente, cuando hablaba de esto, él hacía mucho énfasis y mucho hincapié en que cuando entendemos cómo funciona el universo, estamos entendiendo pues la mente de Dios, así no haya un Dios necesario para que el universo sea creado. Bueno, creador de grandes teorías, ya lo hemos estado diciendo durante esta charla y durante las notas que presentábamos, pero también como muy atento a los cambios que iba sufriendo el mundo. El cambio climático, por ejemplo, era algo que a él inquietaba demasiado, ¿verdad? Sí, digamos, esto del cambio climático, de la posible búsqueda y exploración de otros planetas para la vida extraterrestre, o sea, temas de muchísima vanguardia y de mucha actualidad, pues son y han sido afrontados por científicos de todo el mundo, porque son temas que nos atañen a todos. Y a la final, digamos, el cambio climático ha sido tratado de manera muy superficial por gobiernos que tienen una altísima influencia. Criticó muy de frente a Donald Trump cuando se salió del Acuerdo de París. Claro, de la Cumbre de París, que se había firmado unos años anterior en Tokio, ¿cierto? En donde Estados Unidos ya había entrado. Fue un gran esfuerzo, y después, o sea, ese tipo de cosas sí son muy relevantes, porque
como muy bien mencionamos antes, Hawking es siempre ha sido considerado como una superestrella y es una persona muy influenciadora en la comunidad académica y en la comunidad en general. Entonces, hacer énfasis, hacer hincapié en que sí el cambio climático es real, que no es falso, que realmente hay evidencia que soporta que el cambio climático desde que comenzó la era industrial ha sido afectado gravemente por la influencia del ser humano, por esa influencia antrópica, pues lo que sí evidencia es que necesitamos voces con muchísimo reconocimiento que hagan caer en cuenta a la gente y a la sociedad que eso sí está pasando. Y ya que habla usted de voces que sigan allí como ese legado de Hawking, con respecto al cambio climático, su consejo para la humanidad fue clarísimo. En 200 a 500 años, los seres humanos tienen que buscar dónde irse a vivir a otro lado, porque esto aquí ya no va a ser absolutamente posible en la Tierra como la conocemos hoy en día. Y por eso promovía tanto los viajes al espacio. ¿Quién puede tomar esa bandera ahora? Bueno, la conquista del espacio, lamentablemente, está en manos de las superpotencias. Y eso, digamos, tiene muchísima influencia y muchísima repercusión para el resto de países en vía de desarrollo. ¿Y por qué? Porque aquellos que tengan acceso al espacio, que puedan enviar sus instrumentos, sus equipos, poder alcanzar otros planetas, etcétera, colonizar otros planetas y lunas, pues van a ser los que van a tener a la disposición recursos naturales, poder, digamos, de cierta manera sobrevivir a largo plazo. Entonces, si bien el acceso al espacio es de todos, entre comillas, sí se necesita mucha más inversión en ciencia y tecnología para que todos, como humanidad, como especie, ¿cierto?, podamos tener acceso al espacio y, pues, en un futuro, ojalá evitar en lo máximo que destruyamos este planeta que es único, ¿sí? La inteligencia artificial era otra de las grandes preocupaciones de Hawking y decía que podía ser o lo mejor o lo peor que le podía pasar a la raza humana. ¿Por qué le preocupaba tanto? ¿Cuáles son esos riesgos que puede tener la inteligencia artificial? Y usted, como científico, ¿cuál cree que es el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial tiene serias implicaciones en cómo nosotros como sociedad vayamos a evolucionar y qué tanto vayamos a depender de la inteligencia artificial. Sí, tal vez una de las preocupaciones que existe en la comunidad general y que Hawking lo expresaba muy bien en sus charlas en congresos sobre futurismo, no futurología, que es muy distinto, sí, futurismo, es otra cosa. Expresaba que efectivamente la sociedad no puede, si bien va avanzando un área tecnológica, no puede depender 100% de la tecnología. Entonces, digamos, olvidar y dejar de lado la parte humana es tal vez una de las grandes preocupaciones que se tiene, digamos, en la comunidad en general sobre la inteligencia artificial. Ahora, personalmente, la inteligencia artificial nos ha dado, actualmente, el estado actual de la inteligencia artificial nos ha brindado un montón de información, tan es así, sobre el universo, tan es así que recientemente se hayan utilizado técnicas de inteligencia artificial para detectar exoplanetas, ¿sí? Ya no es necesario la observación directa o indirecta a través de telescopios en análisis de datos, sino que programando, haciendo construcciones de algoritmos, se pueden programar las máquinas para que, bajo ciertas condiciones físicas, se detecten planetas orbitando alrededor de otras estrellas. Entonces, la inteligencia artificial, el uso, digamos, es muy importante. Qué buen uso se le da a la inteligencia artificial y, digamos, que la capacidad de autoconocimiento y de autoaprendizaje de la inteligencia artificial no pueda llegar a ser un problema para la existencia de la humanidad misma. Digamos, eso era una de las cuestiones que a Hawking le llamaba mucho la atención. Pues qué interesante es hablar acerca del legado de Hawking y también reflexionar acerca de sus llamados de atención. Ha sido un placer. David Tovar, director del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional, tenerlo aquí con nosotros para que la gente conociera un poquito más del legado de este grande. Buenas noches. Pues muchísimas gracias, muy amables, y como comentaba Hawking, no hay que seguir explorando, hay que buscar más allá, tratar de conquistar otros planetas, y pues aprovecho esta oportunidad de hablar de vida extraterrestre para invitar a todos los televidentes a participar del 23 al 27 de julio del segundo Congreso Latinoamericano de Astrobiología que se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional.